A golpe de micro A golpe de micro en Plaza Radio. Y así eso, lo calificas tú. Ven sin temor, ajá, que con mi amor, na, 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 y así tal vez podrás soñar, na, 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 y tú sabrás que yo jamás, na, 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 na. Las 11 de la mañana, 7 minutos, iniciamos segunda hora de A Golpe de Micro en Plaza Radio, 101.5 FM, plazaradio.es y en nuestras redes sociales nos podéis escuchar en directo. Una última hora de viernes que si habitualmente suele ser musical, esta vez es una hora completamente musical. Iris, ¿por dónde empezamos? Pues nos hemos encontrado con un libro que trata la historia del pop rock valenciano, 75 nombres esenciales, y su autor es el periodista cultural Carlos Pérez de Ciriza. En 75 nombres hace un repaso por Bruno Lomas, sí. Tenemos también a Seguridad Social, un montón de nombres que queremos abordar toda esa historia con nuestro siguiente invitado, que es Carlos Pérez de Ciriza, periodista cultural y musical. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, bienvenido al programa. Encantado de estar con vosotros. Hemos comenzado con Bruno Lomas. Es que claro, a mí esta canción de verdad que me pone las pilas es que mola mucho. De toda la vida. Sí, de toda la vida. ¿Es así? Historia del pop rock valenciano. 75 nombres. Claro, yo creo que has hecho bien en poner esenciales, ¿no? Porque hay muchos más nombres, ¿o qué? Sí, hay muchos más. De hecho, yo he elegido 75, pero luego en los despieces que hay junto a la ficha de cada uno de ellos, sí, hay como muchos más nombres que aprovecho para introducir ahí también y completar un poco lo que es el dibujo, ¿no? Porque claro, hablamos de 60 años. El recorrido empieza en el 60 y termina en 2020, con lo cual imaginad la cantidad de músicos que pueden desfilar a través de ese recorrido histórico, un montón. Sí, sin duda. ¿Por qué decides escribir sobre la historia del pop rock valenciano? ¿Cuándo te llega esto a ti? Bueno, fue una propuesta que me hizo la editorial Sargantana y yo acepté encantado. En un principio la idea era hacer como unos 50 nombres. Yo pensaba que 50 era quedarnos un poco cortos y luego decidimos ampliarlo un poco más, ¿no? A 60 primero y luego a 75. Entonces, de alguna manera, los 75 nombres están ordenados de forma cronológica, de manera que si uno lee el libro de principio a fin, es como un recorrido histórico también, sí, de forma cronológica. Quiere decir que no es un libro enciclopédico en el sentido de una historia como pudiéramos entender en plan enciclopedia, sino que es un recorrido un poco más conciso, pero sí que tiene un recorrido cronológico que le sirve a uno para hacerse una panorámica bastante completa, ¿no? De los 75 nombres, ¿ha habido alguno que no conocías muy bien su trayectoria o que no habías leído, habías escuchado algo sobre ellos y te ha sorprendido gratamente? Sí, ha habido algunos, porque tened en cuenta que yo lo que he hecho es intentar proyectar una visión como muy amplia, ¿no? El libro se llama Pop Rock Valenciano, pero dentro de ese concepto de pop rock yo creo que más bien habría que hablar de música popular, ¿no? Sí. Y dentro de la música popular se incluye también el jazz, se incluye la música contemporánea. Entonces, bueno, hay gente como Carles Santos o como Perico Sambeat que no forman parte del ámbito del rock ni del pop estricto, pero que también consideraba que tenían que estar ahí, ¿no? O yo no sé, o Jones Barber, por ejemplo, y entonces los he incluido también, y bueno, claro, es gente con la que yo tampoco estaba demasiado familiarizado, ¿no? Y sí que ha habido cosas que me han sorprendido gratamente, claro. También hay en música electrónica, ¿no? Está Megabit, Interfront, Chimo Bayo. Exacto, sí, también música electrónica, hip hop también hay, porque además la escena de hip hop en la comunidad valenciana en los últimos años también está en pujanza. Bueno, digamos que he intentado integrar muchos estilos dentro de lo que sería la música popular. Lo que pasa es que a la hora de decidir un título siempre es mejor acotarlo a pop rock, por aquello de que más o menos nos entendemos todos. Sí, porque si no quedaría largo, ¿eh? O sea, sí, daría para mucho. Claro, estabas comentando, Carlos, que son 60 años de historia del pop rock valenciano, pero ¿cómo ha cambiado este pop rock y sobre todo a través de los artistas que has ido tú investigando en este libro? Bueno, ha cambiado de una forma similar a la de cualquier otro territorio fuera de nuestras fronteras, ¿no? Tanto en España como en Europa o fuera. La mayoría de bandas que hacen pop rock en sentido más estricto, lo que han hecho ha sido adaptar patrones foráneos a lo que se hacía aquí, ¿no? Y de alguna manera la evolución ha sido similar. Es verdad que, bueno, en España en general, cuando hablamos de pop y de rock, siempre llevamos un ligero retraso, ¿no? Con respecto a Reino Unido o Estados Unidos. De hecho, pues la mayoría de grupos punk valencianos y españoles también no son de final de los 70, sino que son más bien de la primera mitad de los 80, ¿no? Por ejemplo. O cuando hablamos de la primera música electrónica, pues también llega con un poco más de retraso. Digamos que, sobre todo, hay una cosa que yo creo que explica muy bien lo que es la música en Valencia, y es que
más que la música, la dificultad, ¿no?, para trazar un relato. Y es que generalmente los grupos o los músicos valencianos lo han tenido bastante complicado a la hora de proyectar su música fuera de Valencia, fuera de la Comunidad Valenciana, por motivos que sería muy, muy largo de explicar, ¿no? Y entonces eso ha hecho que haya como muchas interrupciones generacionales, ¿no? O sea, trazar un relato, digamos, sin interrupciones es difícil. Hay pocos músicos que colaboren con músicos, o sea, pues pocos músicos veteranos, por ejemplo, que colaboren con músicos mucho más jóvenes, porque las carreras de los músicos valencianos también generalmente han sido un poco más cortas que las de sus homólogos de fuera. Y, por ejemplo, ahora que ponéis la canción de Bruno Lomas, ¿no? Sí. Es una canción que versionaron Seguridad Social en su momento. Sí, señor. Exacto, sí, señor. Es uno de los pocos ejemplos, Seguridad Social, de un grupo, digamos, que surgió en su momento, que tuvo mucho éxito en las listas y que se acordó de un músico mucho más veterano, como era Bruno Lomas, y llegaron incluso a colaborar con él y a grabar una canción juntos. Ese tipo de conexiones intergeneracionales no en Valencia... En Valencia se ha dado mucho menos de lo que sería deseable, y eso ha hecho que el relato sea un poco más discontinuo. Claro. Es que, mira, estabas contando todo esto y me viene a la memoria, el otro día estuvimos hablando con un grupo murciano, con Art de Bogotá, si no me equivoco, y le decíamos que, oye, ¿cómo es posible que la escena murciana esté tan en auge o que lleve de ahí en esa efervescencia desde hace mucho tiempo? Y él me dio una clave que es justo la contraria a la que me estás diciendo tú, ¿no? Y es que todos colaboran con todos, todos los grupos piensan en los demás grupos, si es en los también intergeneracionales, quiero decir. Entonces yo creo que es verdad que aquí nos ha faltado un poco esto, ¿no? Ha faltado eso durante mucho tiempo. Últimamente, en los últimos años, ya no es tan así. O sea, sí que es verdad que hay bastante colaboración entre músicos valencianos. Lo que pasa es que, a diferencia de Murcia, o sea, lo que dice la gente de Art de Bogotá es cierto. Lo que ocurre es que en Murcia, por el motivo que sea, durante los últimos 5 o 10 años, hay una serie de grupos que tienen un sonido como muy parecido, muy común, y que además han sabido colocarse muy bien en los grandes festivales de música. Y eso es lo que quizá en Valencia no hemos tenido. No significa que los grupos de aquí sean peores que los de Murcia, ni muchísimo menos. Lo que ocurre es que en Valencia hemos carecido de un sonido más o menos identificativo, un sonido común. Entonces, a la hora de colocar nuestro producto fuera de Valencia ha costado más, ¿no? Es cuando no hay una etiqueta aglutinadora, cuando no hay un sonido valenciano, digamos, que puedas definir de una forma un poco común, pues es mucho más complicado. Y eso es lo que han tenido en Murcia en los últimos tiempos. Y hablando de esos productos que nos hemos encontrado, en este caso en la Comunitat Valenciana, que te has encontrado a lo largo de este libro, ¿cómo se distribuyen por provincias? ¿Dónde te has encontrado más figuras icónicas de la música? Bueno, obviamente Valencia y alrededores, Valencia capital y alrededores, siempre es donde más actividad hay o donde hay más grupos conocidos. Y luego hay un foco importantísimo que es Castellón, sobre todo Castellón, Benicàssim, algo también Villarreal, aunque no tanto. Alicante capital también, pero menos en comparación con Valencia y con Castellón. Y luego, sobre todo, dentro de lo que es la provincia de Alicante, obviamente hay un lugar clave que es Alcoy, ¿no? Alcoy, desde los tiempos de Ovidi Montllor, Camilo VI, llegando hasta ahora, ¿no? Hasta grupos como Arthur Caravan o las Víctimas Civiles. Hay una cantidad de creatividad en Alcoy y alrededores, que es lo que hace que dentro de lo que es la provincia de Alicante sea el foco más activo, ¿no? Hablas de... Bueno, estábamos escuchando a Bruno Lomas y hablas de grupos que han tenido una carrera, yo creo que muy llamativa, muy exitosa, que todo el mundo conoce. Hay otros que conocen menos. Y también hay grupos, y permíteme que quiero escucharlos porque hacía muchísimo tiempo que no los escuchaba, y los he escuchado gracias a que tú has hablado de ellos y que son relativamente recientes. Hablamos de Girasoules, que es uno de esos grupos valencianos que apareció, tuvo ahí un pequeño éxito y desaparecieron. Vamos a escucharlos. Pero lo voy a intentar, si contigo he de vivir, vale la pena luchar, no sé si podré salir, pero lo voy a intentar. Porque, claro, Carlos, también hay historias de estas en el libro, ¿no? De esos grupos que aparecen, que prometen y mucho, porque sonaban muy bien, son buenos músicos, pero que, por lo que sea, dejan de funcionar. Sí, es la eterna historia de la mayoría de grupos valencianos, y cualquiera que lea el libro se dará cuenta de que la historia se repite con muchos de ellos, ¿no? Que son grupos que tienen aparentemente todo para comerse el mundo, como quien dice, y al final se queda un poco la cosa a medias, ¿no? En el caso de Girasoules también fue así, porque sonaron muchísimo durante la mitad de los 90 en muchas emisoras de Radio Fórmula, estuvieron también de gira en Latinoamérica, y luego, bueno,
luego dieron un golpe de timón con el siguiente disco. O sea, ellos explotaron una fórmula de rock latino que evidentemente a nivel comercial tenía mucha viabilidad, pero luego dieron un giro de timón un poco extraño con respecto a lo que hacían y ahí se quedó la cosa, ¿no? La verdad es que yo lo digo a lo largo del libro, la historia del rock valenciano es una historia de oportunidades perdidas de forma casi continua, ¿no? Y es una lástima que haya sido así, porque, bueno, si hacemos un recuento de cuáles han sido los grupos que han trascendido a nivel estatal en los últimos 20, 25, 30 años, veremos que no son muchos, ¿no? Y es una pena. Yo quiero sobre todo preguntarte, Carlos, por alguna curiosidad que te haya sorprendido a ti sobre algún artista que hayas escrito en este Historias del Pop Rock Valenciano en 75 nombres. Bueno, yo me he enterado, perdona, yo me he enterado de que Bruno Lomas estuvieron junto a Stevie Wonder, Dionne Warwick y The Shirelles en Francia. Sí, es tremendo eso, sí, eso fue en el 65, en la sala Olimpia y bueno, según cuenta, por ejemplo, Vicente Jabuel, que es uno de los expertos en la figura de Bruno Lomas, parece ser que cuando actuaron allí, el público francés esperaba encontrarse con un grupo poco más o menos cretunos, ¿no? O sea, con castañuelas y no sé, y con referencias al flamenco, y vieron que era un grupo de rock aguerrido, furioso y contagioso que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de anécdotas y de, por ejemplo, con Eduardo Bort, ¿no? Que es un músico que falleció este año y mucha gente no sabe, pues, anécdotas como que estuvo actuando en un portaaviones americano que iba hacia Vietnam y que hizo escala en Valencia, ¿no? Para los bueno, por ejemplo, cuando dio un paseo por la Gran Vía de Madrid y la gente era un día en el cual bueno, había un desfile en el cual iba a aparecer por ahí el coche oficial de Franco y apareció él. Y mucha gente se quedó alucinada como diciendo, bueno, ¿de dónde salen estos melenudos con esta pinta? Bueno, hay muchas anécdotas, la verdad, que se podrían rescatar y que mucha otra gente conoce más en profundidad que yo y ojalá se pudieran desarrollar en profundidad, ¿no? La verdad es que hay un montón de cosas curiosas. Hablábamos al principio que escoger 75 nombres pues no es sencillo, complicado. Quedarse con 75 nombres. Claro, te habrán quedado muchos en el tintero o te habrán quedado anécdotas o historias de estos grupos que ya están en este libro que no habrás podido contar o escribir. ¿Hay proyecto de una segunda entrega o de revisar esta primera? En principio no, ahora mismo me conformo con que el libro vaya promocionándose, se vaya vendiendo bien y ya veremos. En función de cómo vaya ya veríamos si más adelante se puede hacer algo en más profundidad. Es complicado a veces, ¿no? Yo siempre cuando hago un trabajo de estos, porque no es el primer libro que hago repasando una escena determinada, un estilo, cuando tienes que resumir tanto la carrera de algunos grupos, siempre te sabe mal dejarte fuera a otros muchos que también podrían haber entrado, ¿no? Y aquí ocurrirá seguro que va a haber un montón de gente que me va a decir, ¿y por qué no has incluido a estos o no has incluido a los otros? Y todos tienen argumentos a favor, ¿no? Quiero decir que al final el criterio de uno es tan válido como el de cualquier otro. Entonces, bueno, sí que es verdad que ojalá en el futuro pues se pueda hacer algo a lo mejor más amplio, ¿no? Donde desarrollar más en profundidad algunos aspectos que en este libro a lo mejor hayan quedado un poco ahí. Ya había una historia del rock valenciano publicada hace unos 15 o 16 años, más en profundidad, y era un libro colectivo, entonces tampoco tenía sentido hacer algo con ese formato. Esto es algo más sintético, ¿no? Más puntual, más reducido a unos cuantos nombres. Y acabamos esta charla con el principio, el prólogo de Rafa Cervera. ¿Qué significa que Rafa Cervera prologue tu libro? Bueno, hombre, yo se lo pedí porque me parecía que era de justicia, porque creo que para cualquiera que se dedique a escribir de música en Valencia, pues es una referencia absoluta. Y la verdad es que estoy encantado con el prólogo porque supo, en cuestión de nada, o sea, en cuestión de nada, supo perfectamente captar cuál era la esencia y la intención del libro. Y creo que lo ha definido mucho mejor que yo, incluso en la introducción, con lo cual no puedo pedirle nada más. Y vamos, estoy tremendamente agradecido a Rafa porque se haya prestado a ello. Quiero que sepas que nuestra intención era tener a Rafa Cervera también esta mañana con nosotros para que te diera una pequeña sorpresa, pero está en otros menesteres y no ha podido atender nuestra llamada. Vaya. Pero bueno, otro día quedaremos con vosotros dos porque creo que podemos hablar largo y tendido de no solo estos 75 nombres, sino de muchísimas cosas más que tengan que ver con la música hecha en la Comunidad Valenciana. Enhorabuena por este libro, Carlos, enhorabuena por la trayectoria y ojalá y volvamos a hablar muy pronto. Cuídate mucho, Carlos, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós.